todos este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Todos conocemos y sufrimos lo que es la dimensión sanitaria de la catástrofe humanitaria que vive nuestro país. Todos conocemos y sufrimos la dimensión económica de esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, que estamos sobreviviendo en realidad. Todos conocemos y sufrimos la raíz política de la crisis económica, de la crisis sanitaria, porque esto que está pasando en nuestro país no es producto ni de una guerra, ni de una catástrofe natural. Esto es producto de la increíble sucesión de pésimas decisiones de la clase política. Y digo la clase política porque, por supuesto, aquí hay un gran culpable de todo esto que está ocurriendo. Aquí hay un régimen que ha tenido en sus manos las palancas del poder durante 20 años, 2 décadas, casi una generación. Y durante buena parte de ese tiempo han disfrutado de un poder absoluto, sin cortapisas, sin contrapesos, sin controles de ninguna naturaleza. Y tuvieron además durante ese tiempo la burbuja petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia. Es decir, tuvieron más dinero que todos los gobiernos venezolanos anteriores. Y ahora que están hablando paja del llamado bloqueo, que no pueden hacer nada porque tienen un bloqueo. Bueno, resulta que durante buena parte de esos 20 años, el régimen chavista tuvo a su favor a una opinión pública internacional que lo miraba con indiferencia o hasta con simpatía. Eso pasó. Y también tenemos a un sector de la clase política que ha tenido la responsabilidad de construir frente a ese régimen una alternativa que sea creíble, viable, una alternativa política capaz de canalizar y convertir en fuerza de cambio el malestar social que se ha generado por la crisis económica, por la corrupción, por la mala gestión. Y tampoco ha podido hacerlo. Incluso ha llegado a tener importantes éxitos y esos éxitos, como el del pasado 2015, los ha malbaratado. Bueno, esas crisis, repito, la crisis política, la crisis económica, la crisis sanitaria, todos la vemos y las sufrimos en primera instancia. Hay una dimensión de la crisis que desgraciadamente no ha sido suficientemente advertida, pero que nos va a llegar a todos o nos está llegando ya. Me refiero a la dimensión ambiental de la crisis. Carrizo, Venezuela fue el país pionero en la creación de ministerios del ambiente en esta parte del mundo. Sí, Venezuela, como de costumbre. Mejor dicho, la democracia venezolana y todos los logros en materia ambiental. Por ejemplo, el decretar parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial, todos mecanismos de protección de nuestra diversidad ambiental. Bueno, todo eso ha sido echado para atrás y destruido en estos 20 años de depredación. Hoy es un día especial para los caraqueños, sí, pero también para todos los venezolanos preocupados por nuestro ambiente. Hoy se cumplen 60 años del Parque del Este. El Parque del Este cumple hoy 60 años, nada más y nada menos. Pero los cumple en una situación de deterioro que es de alguna manera símbolo y vitrina del deterioro ambiental del país. Tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es dirigente de los trabajadores de Imparques y es también una muy destacada activista ambientalista. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, en tus propias palabras, qué significa para los caraqueños, para los venezolanos y en particular para los trabajadores de Imparques este 60 aniversario del Parque del Este. Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chuo.
Hoy nuestro parque cumple 60 años, nuestra vitrina, así como lo es el Parque Nacional del Ávila. También, como tú lo has dicho, el Parque del Este ha sido uno de los principales componentes ambientales que ha sido agredido, degradado, se ha vuelto una olla de corrupción año tras año, gestión, una más grave que de la otra en cuanto a la administración de recursos, y ahí tenemos nuestra joya paisajística, símbolo de Latinoamérica, patrimonio cultural de Venezuela, y esa distinción no le ha servido para nada ante lo que han estado en el poder, para violarlo y para hacer lo que están haciendo. Hoy nosotros hacemos la denuncia que los jefes de Imparque le hicieron una torta al Parque del Este, sí, pero una torta de cemento, violando su normativa de patrimonio cultural. Y hoy, a final de la tarde, saldrán las autoridades de Imparque, junto con el ministro, a decir que repararon las cortinas de agua. Muy bien que la hayan reparado, pero hay que decir que estando Nicolás Maduro en el poder, esta es la segunda vez que la reparan. La primera fue una inversión millonaria que se hizo a través de PDVSA La Estancia, donde solo no recuperaron las cortinas, también el patio, los azulejos, también los patios ornamentales. Hoy van a enseñar las cortinas que las pusieron en funcionamiento. ¿Por qué no enseñan los patios azulejos? ¿Por qué no enseñan los patios ornamentales cómo están? ¿O por qué no dicen que tienen el estacionamiento número 2 como depósito de chivera de las cisternas de agua, que en eso han convertido ese espacio del Parque del Este? Y también saldrán a mostrar que pintaron las canchas. Muy bien, las pintaron. Ahorita, sobre todo, que estamos en tiempo de cuarentena, en la radical y en la flexibilización, donde los usuarios no la están utilizando por recomendaciones de la OMS. Pero ¿por qué no dicen? Porque no han recuperado el plan de riego, el sistema de riego del parque, que eso sí se necesita. ¿Por qué no dicen? Porque no han recogido desde el final de diciembre la basura orgánica, producto del trabajo fitosanitario, que alguien de la empresa privada colabora con el parque. Y ahí están los desechos orgánicos, porque el Parque del Este no tiene camión, porque no tienen bolsa y porque tampoco están teniendo trabajadores. Y están poniendo a los guardaparques a barrer el parque y acumularla de un ladito, las hojas. Eso, así llega el Parque del Este a sus 60 años. Pero también, así como están degradando el Parque del Este, están degradando a quienes lo cuidan, a quienes lo mantienen, que hoy están en la indigencia salarial, que hoy los obreros del parque, los vigilantes, los taquilleros, están viviendo de la caridad de los usuarios, que les preguntan, ¿cómo están ustedes? ¿Cuánto ganan? Cobramos 1.200.000 quincenal, y los usuarios, los cuales les agradezco enormemente por mis compañeros, les llevan una empanada, les llevan una canilla, les llevan un paquete de comida, porque están ganando 1.200 quincenales, o sea, no le alcanza ni para comprar un paquete de harina pan, no tienen HCM. Así llega el Parque del Este a sus 60 años, o sea, degradando al parque, a sus espacios naturales, llenándolos de cemento, pero también teniendo la indigencia a sus trabajadores. Y aquel lema chuo que se decía que el trabajo dignifica, hoy el trabajo no dignifica. Hoy el trabajo llena al trabajador de miseria, tiene que bajar la cabeza cuando llega a su casa, porque llega sin comida,
y está ahí en ese parque para no volverse loco y se va a desestresar con los animales, con la biodiversidad que tiene nuestro parque. Así llega el parque a los 60 años, con un irrespeto a su decreto de patrimonio, que debiera ser respetado, y no lo hacen. Y no podemos dejar de preguntar hoy día, ¿dónde están los millones de dólares que entregaron por punto de cuenta al gobernador de Miranda, al actual gobernador de Miranda? Y él dio ruedas de prensa que iba a recuperar el parque, que lo iba a poner la UNESCO como patrimonio, porque así en democracia ya estaba a punto de que lo declararan patrimonio de la humanidad, y no se hizo porque lo han degradado en todos los sentidos. Han degradado. Hoy lo que van a hacer al final de la tarde es ponerle un disfraz y mostrarlo, pero el Parque del Este es la muestra de la desidia, de más de 20 años de abandono de uno de los íconos de Latinoamérica del paisajismo. Marlene, te agradecemos dolorosamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas colocado ante la durísima verdad de la forma en que en que el país llega a estos 60 años del Parque del Este. El Parque del Este que en efecto merecería, así como se decretó que la ciudad universitaria es patrimonio cultural de la humanidad, y miren cómo están, miren cómo la universidad ha sido cercada. El Parque del Este hubiese merecido también esa distinción. ¿Estás en línea todavía? Sí, cómo no. Quería preguntarte por un aspecto que es demasiado importante para los usuarios, que es el tema de la seguridad del Parque del Este. Nosotros hemos tenido que denunciar incluso cuando usuarios han sido tiroteados dentro del parque. ¿Cómo está el tema de la seguridad? Bueno, ahorita el tema de la seguridad, te puedo decir que en el tiempo que está de flexibilización, está el personal que está ahí de la guardia, algunos milicianos, pero no hay gran cantidad de personas que se encarguen de la seguridad, y de verdad ha disminuido la visita de los usuarios. Uno, porque ya no pueden utilizar el estacionamiento. Dos, porque hay con lo de la cuarentena y lo del COVID, no están utilizando el estacionamiento. Ahorita más bien de todo, como lo dije, es para las chiveras de la cisterna, y entonces los usuarios están buscando otros espacios donde tengan más seguridad en el área del Parque del Este y que puedan estacionar sus carros, porque la gran mayoría estacionaba en el estacionamiento número 2 de Parque del Este. Pero eso ha sido una constante de inseguridad en el Parque del Este. Finalmente, Marlene, con la crisis del agua en toda la Gran Caracas, tuvimos conocimiento de que se estaban utilizando los nacientes de agua en el Parque del Este para surtir a diversas partes de la ciudad en detrimento de los requerimientos del propio parque. ¿Cuál es la situación en ese sentido? No, eso sigue igualito, eso sí nunca ha descansado. Y hay un grave problema, que las personas que están manejando esas cisternas entran como le da la gana, no hay control, ya Imparque no ejerce control sobre eso, han dañado las caminerías, los brocales, los fines de semana están todos los días, y eso va en detrimento del parque, porque ahí son los pozos profundos que se hicieron para que el parque no afectara el consumo de agua en Caracas. Después de todo este tiempo y ahora en la revolución, resulta que el Parque del Este surte de agua a casi toda Caracas, porque ahí llegan
bueno, las supercisternas que el gobierno trajo de Rusia, más las otras, y van como 60 camiones cisternas sacando el agua del Parque del Este, y eso ha sido una denuncia, no solo como sindicato, sino de los usuarios, porque van a acercar el parque. Y sobre todo, ahora hay que poner la mirada, porque con toda la necesidad que tiene el pueblo, y muy valedera, desde los municipios que están ahí, el municipio de Chacao, han hecho pozos profundos, no solamente la alcaldía, sino también ciudadanos, y es que están en su derecho, porque el agua es un derecho humano. Pero si eso está pasando por un lado y siguen de manera indiscriminada sacando el agua del parque, lamentablemente nuestra colección botánica va a sufrir las consecuencias, así igual como pasó con el samán de Güere, y esa es una denuncia que hemos venido haciendo desde hace tiempo. Y Chuo me está preguntando por el Parque del Este, los 60 aniversarios, pero no puedo en esta oportunidad hacer una referencia especial, Chuo. Tenemos un guardaparque en la dirección regional Lara, con COVID, junto a su esposa. La esposa está en peores condiciones. No le pudieron hacer el examen porque en el centro cercano no pueden hacer la prueba. No le pusieron a hacer la radiografía. No se están tomando el tratamiento, Chuo, porque el salario no le da y porque no tenemos HCM. La esposa ya perdió el olfato, perdió el olfato del gusto, ya el compañero tiene dificultad respiratoria y dificultad para hablar. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades en parques, pero sobre todo a la ciudadanía, al pueblo de Lara, que por favor ubiquen a los guardaparques en la dirección regional y ayuden a nuestros compañeros, por favor. Marlene, te agradecemos que nos hayas dado toda esta información valiosísima y que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer esta grave denuncia. Muchísimas gracias y buenos días. Aló. Bueno, perdió la comunicación con Marlene Sifontes. Ustedes escucharon entonces. Hoy debería ser un motivo de legítimo orgullo, no solamente de júbilo, sino de orgullo para los venezolanos, para los caraqueños. Tal día como hoy, hace 60 años, abre sus puertas el Parque del Este, llamado inicialmente Parque Rómulo Gallegos, en homenaje a este insigne escritor y también dirigente político venezolano. Luego, eso fue en 1961, cuando se crea el parque, cuando abre sus operaciones el parque. Luego, en los 80, al principio de la década de los 80, se le cambia el nombre a Parque Rómulo Betancourt, en tanto que fue bajo el gobierno de Betancourt que se hacen los trabajos finales del parque y se inaugura el parque en homenaje a y para quitarle el nombre de Robur, le imponen el nombre del generalísimo Francisco de Miranda. Nombres van, nombres vienen, pero la realidad del deterioro del Parque del Este es apenas una vitrina de lo que ha sido el deterioro sostenido del ambiente venezolano, del medio ambiente venezolano. Perdónenme que sea reiterativo en esto, pero la crisis del arco minero del Orinoco la viven en carne propia los habitantes del sur de Venezuela. Quienes están en Falcón saben los destrozos que se han producido en el Parque Nacional Médanos de Coro, donde se ha llegado a la brutalidad de construir viviendas en guarnición dentro de los espacios del parque. Lo que está ocurriendo en Los Roques es demasiado grave, demasiado grave. Los isleños tienen tremendos problemas para hacer
cualquier refacción en sus humildes viviendas, pero se han construido unas super quintas espectaculares, ¿no? Todo el mundo sabe de quién son, pero por ninguna parte aparecen los nombres ni de los propietarios y ya ni siquiera de los testaferros. Eso allí en Los Roques. Acá en el Parque Nacional El Ávila, en nuestro Ávila, emblema de Caracas y de Venezuela, está pasando algo parecido, está ocurriendo algo parecido. Un galipanero, un sembrador de flores, un habitante ancestral de la montaña, si se le parte una teja en su casa, necesita como 10 permisos para reparar la teja. Pero los enchufados construyen mansiones ahí arriba en Galipán y nadie dice nada. En el Parque Nacional La Restinga han pasado cosas muy graves, pero todo eso, casi nadie lo ve. Por eso yo hago este énfasis en lo que está ocurriendo en el Ávila y en el Parque del Este, porque repito, esto es apenas una vitrina de lo que es el proceso de degradación ambiental en nuestro país. Hoy cumple 60 años el Parque del Este. Vamos a quererlo. Ante este déficit de Estado, incrementemos la ciudadanía, que haya un superávit de ciudadanía. Ya nos lo dijo Marlene Sifontes. Los guardaparques del Parque del Este están ganando 1.200.000 bolívares quincenales. Es decir, no pueden comprar ni un paquete de harina de maíz precocida al mes. Y sobreviven gracias a la caridad pública. Están en estado de indigencia y sobreviven gracias a la caridad de los usuarios. Así llegamos a los 60 años del Parque del Este. Que nadie lo olvide. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No queremos olvidar la campaña que estamos desarrollando desde la sociedad civil venezolana a propósito del atropello insólito contra los trabajadores humanitarios de Azul. Azul en positivo. Azul significa acción zuliana en positivo. Estos son, no son cifras, no son guarismos, no son una estadística más en el largo listado de atropellos contra la sociedad venezolana y específicamente contra los defensores de derechos humanos. No, son nombres y apellidos, son hombres, son ciudadanos, son venezolanos como nosotros. Nos faltan 5, es el numeral que se está utilizando en esta campaña. Nos faltan 5, se llaman Johan, Jordi, Lainers, Alejandro y Luis, son trabajadores humanitarios, han salvado muchas vidas,
son azul positivo y por salvar vidas han sido criminalizados por el gobierno. Hoy están presos y deben ser liberados. Comparto con ustedes una información que nos dio el doctor Ali Daniels. Ali Daniels es fundador, coordinador y vocero de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental pendiente precisamente de esto, del tema de la defensa del Estado de Derecho. Para analizar brevemente los delitos injustamente imputados a los 5 trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo. Lo primero que debemos decir es que dicha organización tiene más de 16 años de trabajo en el área de salud y en el campo humanitario. Ha trabajado con organizaciones internacionales muy reputadas y con el sistema de agencias de Naciones Unidas, entre otras con ACNUR y ONU-SIDA. No son ningunos advenedizos, sino un grupo de personas comprometidas con el sufrimiento de los abandonados por el Estado venezolano. Dicho esto, debemos explicar que el programa que lleva a cabo Azul Positivo y que es cuestionado por las autoridades es muy simple. En zonas populares con familias en riesgo de no cubrir sus necesidades vitales, se escogen aquellos casos que estén más comprometidos, previo estudio socioeconómico, y se les dan unas tarjetas para que adquieren alimentos de la canasta básica, en abastos de la zona. Esta compra se documenta al punto de tomar fotografías de las mismas para dejar constancia que la transacción se limita a elementos esenciales de dicha canasta. Los fondos de este programa en concreto vienen de la cooperación internacional y así ha sido debidamente acreditado ante quienes los investigan. Como este programa, existen muchos otros, decenas en el país, financiados por organizaciones muy respetadas como Oxfam o por las propias agencias de Naciones Unidas, de modo que el origen de los fondos no puede ser más legítimo. Dicho esto, pasemos a los delitos imputados. Primero, el de legitimación de capitales. Este delito está contemplado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y tiene establecida una pena de 10 a 15 años. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 4, numeral 15 de la misma Ley de Legitimación de Capitales, cito, el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades lícitas. Fin de la cita. Es decir, que este delito tiene dos supuestos. Primero, que el origen de los fondos sea ilícito, y en segundo lugar, que se pretenda esconder o aparentar que esos capitales o bienes son legales. Aplicado esto al caso de Azul Positivo, resulta evidente que no existe legitimación de capitales, porque los fondos, como se ha dicho, provienen de la cooperación internacional. Y en segundo lugar, porque el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo que no queda nada que legitimar. Respecto al al delito del uso fraudulento de tarjetas inteligentes, también imputado a Azul Positivo, el mismo está en el artículo 16 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, penado con una sanción de 5 a 10 años, y que consiste en la manipulación de este tipo de tarjetas o de la información en ellas contenida, o de valerse que otros hagan este tipo de manipulación con el objeto, cito, de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de estos. Fin de la cita. Como resulta evidente, nada de ello ocurre en el supuesto de Azul Positivo, que tiene plenamente identificados tanto a los beneficiarios como a los comercios que están en el programa, y que por ello no necesita manipular las tarjetas por las que se ejecutan las transacciones, ni mucho menos alterar sus montos. De modo que no se da ninguno de los supuestos que la norma establece. Finalmente, se les imputa el delito de asociación para delinquir, pero dado que los delitos principales no son aplicables, es decir, no hubo actividad delictiva alguna, entonces este último se cae por su propio peso, pues nunca hubo intención de delinquir. De este modo, entonces, resulta evidente que el caso de Azul Positivo no tiene base legal alguna, y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que dan comida y otros insumos de primera necesidad a quienes los necesitan, y que tristemente son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial. Por todo lo expuesto, debemos concluir entonces que la detención de los trabajadores humanitarios no solo es injusta, sino que es
sobre todo, inmoral. Era la voz de Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, fundador y vocero de Acceso a la Justicia, organización defensora de los derechos humanos y del Estado de Derecho en este país, una organización no gubernamental, desmontando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la legalidad, todos los argumentos dados por el régimen para perseguir, criminalizar, detener y mantener en prisión a los 5 trabajadores humanitarios de Azul en positivo. Quiero destacar el aspecto que muy bien señala el doctor Daniels. Las víctimas de esta agresión no son solamente los 5 activistas de derechos humanos de Azul en positivo. Las víctimas de esta acción del Estado son todas las familias humildes que en el occidente del país sobreviven gracias a la acción de Azul en positivo. Esta es una agresión directamente contra el pueblo y contra los más frágiles, contra los más débiles en el pueblo. Así como cuando se atacó a Alimenta la Solidaridad, no se estaba atacando a Roberto Patiño, sino a más de 10.000 niños pobres en Venezuela que la única comida caliente que hacían era ese almuerzo que lograban obtener en los comedores populares de Alimenta la Solidaridad. Así como cuando se ataca a Acción Solidaria, no se está atacando a Feliciano Reina y a los integrantes de su equipo, sino a los centenares, miles y miles de venezolanos que tienen acceso a sus tratamientos médicos a través de precisamente esa organización que tiene también puesto su nombre, Acción Solidaria. Cuando se ataca a Prepara Familia, no se está agrediendo a Catherine Martínez, se está agrediendo a todos los niños del Hospital JM de Los Ríos y a sus madres. ¿Tú me entiendes? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Una agresión masiva contra los más pobres entre los pobres, contra los más frágiles entre los frágiles, contra los más débiles entre los débiles. Y quienes están haciendo esa agresión son los más fuertes. Estamos hablando entonces de un acto de cobardía extrema y de extrema injusticia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema extremadamente importante porque tiene que ver no solamente con la integridad territorial de nuestro país, solamente tiene que ver con la integridad de nuestro patrimonio, de nuestra Venezuela, sino que tiene que ver también con cómo la tensa relación entre los venezolanos, cómo la confrontación interna, cómo la polarización interna
efectivamente no es que fortalece a alguien, sino que nos debilita a todos. Hay un internacionalista venezolano, un joven internacionalista venezolano que se llama Lauren Caballero. Ayer emitió una serie de mensajes en las redes sociales haciendo una propuesta. En primer lugar, eso fue lo que me llamó poderosamente la atención. No fue simplemente planteando un punto de vista o lanzando un dardo en el toma y dame del debate político nacional. No, haciendo una propuesta al país. Entre otros mensajes, escribió lo siguiente Lauren Caballero: la historia nos enseña que los venezolanos hemos perdido gran parte de nuestro territorio debido a conflictos internos, más que por guerras internacionales. El propio Esequibo quedó en manos del Imperio Británico en el siglo XIX debido a la inestabilidad política global. Tenemos en línea precisamente al internacionalista Lauren Caballero para que comparta con la audiencia de Radio Caracas Radio y de todo el país los contenidos de esa propuesta que formuló ayer a Nicolás Maduro Moros y en realidad a todos los venezolanos. Lauren, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es la naturaleza y el filo de la propuesta que hiciste en el día de ayer? Te escuchamos. Saludos, Chugo. Muy buenos días. Bueno, sí, hermano, como efectivamente tú lo señalas, el país está en una circunstancia bastante compleja. Los venezolanos enfrentados por una cuestión eminentemente política y por toda, digamos, la situación en general, pues, de la carestía de los productos y los servicios, la necesidad, pues, de tener una cierta calidad de vida y el conflicto político interno nos hacen fácilmente vulnerables frente a cuestiones geopolíticas que ponen en riesgo los referentes, cuestiones como los límites fronterizos que aún no están absolutamente claros. En particular, el asunto que nos convoca hoy es el tema del Esequibo. Bueno, un asunto ya que tiene ya mucho. Lauren, te copiamos con extrema dificultad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora mejor? En este momento te escuchamos. Trata de no moverte mucho, disculpa. Ok, no te preocupes. Aquí la zona donde estoy es que es más de poca cobertura. Pues. Mira, bueno, vale. Decía yo que en el marco de toda esta situación que vive el país es necesario que los venezolanos definitivamente lleguemos a un acuerdo por el bien nacional, por el bien del país, por el bien además de las generaciones futuras que podrían ver el resultado de una actuación política de altura frente a la actual coyuntura, y que bueno, apartemos por un momento absolutamente todas nuestras diferencias y nuestras apetencias y nuestros egos por el poder y todo lo demás para llegar a un acuerdo en torno al tema del conflicto limítrofe que tenemos con Guyana por la cuestión del Esequibo. Yo creo que, bueno, la mayoría de los venezolanos saben que este conflicto tiene sus orígenes ya digamos a comienzos pues del siglo XIX y que se cristaliza además como un gran conflicto internacional a partir de finales de ese siglo, ¿no? Cuando Venezuela, en el marco de una revuelta interna por el poder precisamente, de una inestabilidad interna increíble y de guerras civiles, pues termina delegando la soberanía en manos de funcionarios norteamericanos, de funcionarios estadounidenses, que van a un proceso judicial que es conocido como el laudo de París, y en este proceso, bueno, Venezuela pierde definitivamente el Esequibo, lo pierde queda en manos, pues ese territorio en manos del Imperio Británico, y Venezuela en ese momento está incapacitada totalmente para hacerle frente a esa situación de carácter internacional, y no es sino hasta bien entrado ya el siglo XX que, bueno, Venezuela puede nuevamente retomar esta situación, pues como efectivamente ocurrió en el año 1966, luego de la firma del Acuerdo de Ginebra, y bueno, fue en una situación donde, bueno, el país ya estaba relativamente en paz, había un proceso interno de democratización, había, bueno, todo un trabajo importantísimo
por parte de actores políticos nacionales, de dos gobiernos además democráticos que fueron el gobierno de Betancourt y de Leoni, y bueno, gracias a los, digamos, a los servicios extraordinarios prestados por un hombre como lo fue el canciller Marco Falcón Briceño, ¿no? Quien se empeñó en hacer que se reconociera que efectivamente existía una reclamación y que no estaba claro la situación del Esequibo y que era necesario reabrir el caso. Entonces, durante aproximadamente medio siglo, digamos, bueno, en realidad más de medio siglo, Venezuela estuvo de espaldas pues a la posibilidad de recuperar esa parte de nuestro territorio, y ha sido así históricamente con otras extensiones territoriales, ¿no?, que pertenecían en algún momento a la Capitanía General de Venezuela, y debido a la incapacidad de las fuerzas políticas internas para ponerse de acuerdo frente a cuestiones elementales de seguridad nacional y de interés nacional, hemos perdido una parte importantísima de nuestro territorio. Diría Andrés Eloy Blanco, en el 41, dijo una frase que es más o menos así: Venezuela nació en los cuarteles, se crió en los vivaques y ha perdido aproximadamente la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Frase de Andrés Eloy, por favor. ¿Aló, me escucha? ¿Qué hubo? Te escuchamos ahora. ¿Nos repetirías, por favor, la frase de Eloy? No la pudimos captar completa. Claro, Venezuela nació de dos cuarteles, se crió en los vivaques y ha perdido la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro. Entonces, efectivamente, con Colombia ocurrió algo parecido. Tan pronto nos separamos de la Nueva Granada en el año 1833, el ministro de Exteriores, Santos Michelena, había logrado un acuerdo con el ministro colombiano, el señor Lino Pombo, con respecto a los límites con el vecino país, en este caso, bueno, con Colombia, que favorecía extraordinariamente a Venezuela, sin duda, pero ese acuerdo fue, debido a la vorágine política interna, rechazado por el Congreso venezolano, y especialmente por una comisión pequeña del Congreso que estaba encargada del asunto, integrada por tres hombres nada más, imagínate tú, ¿no? Entonces, que uno de ellos, por cierto, después llegó a ser presidente de Venezuela en el año 1861, entre el año 59 y entre el año 61. Entonces, esa situación lo que ocasionó fue que Venezuela perdiera nada más y nada menos que 104.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, porque los venezolanos no fuimos capaces tampoco de ponernos de acuerdo. Entonces, no es nada más el Esequibo, también es una parte de nuestra fachada la frontera con Colombia, y además desde esa situación hasta hoy aún no está claro cuál es la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Colombia, imagínate tú. Entonces, si la historia nos enseña que cada vez que hemos estado inmersos en un conflicto por el poder, si la historia nos enseña que nuestra incapacidad para resolver los problemas del país de la manera más, digamos, con la mayor responsabilidad posible, y cada vez que ocurre eso, hemos perdido una parte de nuestro territorio, y si tenemos además una parte de nuestro territorio en juego actualmente, yo creo que lo más sensato es llegar a acuerdos mínimos para garantizar que, bueno, el país siga conservando su integridad territorial, pero que además de ello, bueno, esos acuerdos cristalicen en el beneficio no solamente del país como una entidad abstracta, sino del país como los seres humanos que lo habitan, ¿no? Y como los seres humanos que además están por habitarlo, porque la explotación económica del territorio Esequibo pues beneficiaría enormemente a las generaciones futuras, sin duda. Entonces, allí tiene que haber, como lo dice la propuesta, una reflexión profunda por parte del Ejecutivo y de las fuerzas políticas que conforman a la nación venezolana, para, bueno, ir al encuentro de aquellas personas que son expertos, especialistas en el tema en cuestión, de tal manera que ellos pues sean los que elaboren alguna propuesta que sea aceptable no solamente para el país, sino también para los guyaneses que ven a esa parte del territorio en disputa como parte de su territorio, pues como Guyana. Allí tendría que haber un proceso de negociación más complejo del que ha habido hasta ahora, pero para eso necesitamos a las mejores
mentes, a los más grandes talentos que tiene nuestro país, y que estoy seguro de que estarían dispuestos, además de participar de un espacio como ese, ¿no? El que yo creo que llamé Consejo Venezolano para la Defensa y Protección del Territorio Esequibo. Es un llamado a la reflexión a todos los actores políticos, no solamente el gobierno, que es el que tiene además ahora mismo la mayor responsabilidad en el asunto. Lauren, te agradecemos inmensamente que nos hagas 2 minutos explicando los alcances y términos de esta propuesta importante que hiciste el día de ayer. Un gran abrazo, Lauren. Buenos días. Gracias, Chugo. Disculpa, la mala cobertura. Abrazo igualmente y saludos a la audiencia. No, quedó claro. Era Lauren Caballero, internacionalista venezolano, que ayer emitió estos mensajes. Comparto con ustedes algunos de ellos. Dice así: el presidente Nicolás Maduro debe, sin dilación alguna, conformar un consejo de expertos en relaciones internacionales, derecho internacional e historia, que además involucre al alto mando militar para construir una estrategia nacional, no de gobierno, una estrategia nacional de defensa y protección del Esequibo. Este consejo, que bien podría tener por nombre Consejo de Estado para la Defensa y Protección del Territorio Esequibo, el gobierno debe involucrar a expertos de todas las tendencias, inclusive a la dirigencia política de todos los partidos al más alto nivel. La comunidad política nacional en sus más diversas manifestaciones en este mundo, como lo que es una cuestión de seguridad nacional, con efectos devastadores para la futura economía del país si no se toman cartas en el asunto. La historia nos enseña, dice el caballero, los venezolanos hemos perdido gran parte de nuestro territorio debido a conflictos internos, más que por guerras internacionales. El propio Esequibo quedó en manos del Imperio Británico en el siglo XIX debido a la inestabilidad política local. Tal conflictividad dejó a Venezuela sin capacidad para defender sus propios intereses frente a las grandes potencias y llevó al gobierno de Joaquín Crespo a delegar la soberanía nacional en manos de funcionarios estadounidenses. El resultado fue la pérdida del territorio. No fue sino hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XX, cuando gracias a los esfuerzos diplomáticos de los gobiernos de Betancourt y Leoni, y en especial al buen servicio prestado al país por el canciller Marcos Falcón Briceño, que Venezuela pudo colocar nuevamente sobre la mesa de negociación el asunto. Es así como se logra el famoso Acuerdo de Ginebra de 1966, que le devuelve a Venezuela la posibilidad legal de reclamar lo que históricamente nos pertenece, reabriendo así el caso. En consecuencia, insto por este medio y con mucho respeto a las autoridades con competencia en el tema a tomar cartas en el asunto y considerar el planteamiento. De igual manera, sugiero a la comunidad política, académica y militar unificar fuerzas por el bien nacional. Por último, colocar algunos nombres sobre la mesa que considero que pueden hacer grandes aportes en un espacio como este. Menciona el internacionalista en Caballero a el profesor Mariano de Alba, al profesor Rafael Arraiz Luca, al profesor Alfredo Vázquez, a la profesora Giovanna de Michel, al profesor Luis Daniel Álvarez, al embajador Sadio Garavini di Turno, al embajador Víctor Álvarez, al profesor Frei Belisario Capella, al vicealmirante Elías Daniels. Son solo algunos de los grandes hombres y mujeres venezolanos que pueden hacer aportes significativos sobre el tema por sus inmensos conocimientos en el área y experiencia en negociación. Finaliza su mensaje el internacionalista Lauren Caballero diciendo que respetuosamente pide considerar esta propuesta por el bien del país y advierte que él no ha sostenido conversación previa alguna sobre esta propuesta con ninguna de las personas mencionadas y que las menciona simplemente por considerar que tienen, repito, amplio conocimiento sobre la materia. Él fue enviado ayer al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Pesú, al canciller Arreaza, a la vicepresidenta Rodríguez, a Diosdado Cabello, a López, a Villegas, a Enrique Capriles, a Henry Ramos Alú, a una destacada cantidad de dirigentes venezolanos. Repito, interesante este reporte de este joven internacionalista venezolano. Antes de finalizar el programa, quiero compartir con ustedes un recuerdo amoroso. En el día de ayer se cumplió un año de la partida de una gran dama venezolana, gran dama venezolana,
una mujer que fue activista social, fue maestra de escuela, fue cursillista de cristiandad, fue organizadora y rectora del coro de niños de la iglesia de Antímano, fue el alma del movimiento vecinal en el barrio del Carmen de Antímano. Me refiero a mi amiga, mi querida amiga Virginia Díaz. Tal día como ayer, hace un año, el 18 de enero del año pasado, nos dejó. Virginia Díaz, repito, hacía todo esto que les estoy contando. Era maestra, era activista, era cursillista de cristiandad, era todo eso. Además, ella era madre de un niño con requerimientos especiales, un niño con síndrome de Down. Y atendiendo a su niño en la difícil realidad del barrio, ella se dio cuenta que había muchos otros niños que tenían también requerimientos especiales en esa deprimida comunidad, pero tenían la suerte inmensa de tener una madre maestra, una madre educadora. No, además de todo lo que hacía Virginia, ella convirtió su humilde hogar en espacio para que los niños con requerimientos especiales recibieran atención, recibieran amor, recibieran tareas dirigidas y eventualmente también incluso algo de alimento. Se creó así la Fundación Especialmente Amigos. Todo eso lo hizo de la nada, a punta de corazón, esa gran mujer venezolana que se llamó Virginia Díaz. A un año de su partida, el barrio palpita por su memoria. A un año de su partida, quienes tuvimos el inmenso honor de conocerla y de compartir con ella desvelos y luchas, elevamos una oración en su nombre, para su alma y respeto a su memoria. Un gran abrazo, Virginia, estés donde estés. Trabajamos con ustedes en la dirección de Jaime Estares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga, habló para usted su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza, la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado nacional de Cacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-52